Hay circunstancias en la vida que nos detienen. Hay pausas no buscadas que cambian por completo los planes. Hay momentos de dolor e incertidumbre que desestabilizan nuestras creencias y nos llenan de miedo. Pero no se quedan para siempre. Aprendemos y evolucionamos con ellos. En Tiempo Extra seguimos la ruta que otros cruzaron al enfrentar sus propias historias de sobrevida. De la mano de sus protagonistas, intentamos comprender lo que moviliza a las almas resilientes, esas que huyen de la queja y con lo poco que queda deciden avanzar. Juntos buscamos estrategias para superar el miedo a lo desconocido e identificamos redes de apoyo. Los sobrevivientes han sido sometidos a situaciones extremas, algunos de ellos varias veces. Así como de la elevada presión y alta temperatura en el carbón surgen los cristales más preciosos, en estas personas también conseguimos mucha fortaleza, gratitud y resiliencia. Eso no solo merece ser compartido, también debe multiplicarse exponencialmente en esta casa común, el mundo que habitamos. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Tiempo Extra. Hoy tengo la dicha de conversar con una invitada muy especial. Se trata de Yulena Mujica. Yulena es la mamá de Ian, un bebé que nació antes de tiempo, un prematuro extremo. Estoy segura que la historia de Yulena impactará positivamente nuestras vidas. Se considera prematuro al bebé nacido vivo antes de la semana 37 de gestación y el prematuro extremo es aquel que nace antes de la semana 28. La prematuridad sigue siendo un grave problema de salud pública a nivel mundial. Revisando cifras de la Organización Mundial de la Salud, vemos que 15 millones de nacimientos prematuros se registran anualmente a nivel mundial. Sigue figurando como la primera causa de mortalidad infantil en niños menores de 5 años. Existen desigualdades en las tasas de supervivencia. En aquellos entornos que tienen un ingreso económico más estable o elevado, por supuesto, las probabilidades de que estos niños sobrevivan son altas, pero en aquellos entornos muy deprimidos, en aquellos entornos deficientes, son elevadas las tasas de mortalidad. Es por eso que tenemos que insistir en la prevención de esos factores asociados a la prematuridad. Y una vez que se establece, hay que fomentar la lactancia materna, el contacto temprano piel con piel y el favorecer o el prestar un servicio de asistencia médica especializado de calidad. Este será un episodio emotivo donde conoceremos la historia de Yulena y su familia, conoceremos también la historia, por supuesto, de este bebé prematuro, de Ian, a través de este testimonio que va a compartir con nosotros su mamá. Y lo más importante, vamos a tener estrategias sobre cómo afrontar esa dificultad tan importante, sobre cómo transitar ese camino tan difícil, donde vamos a también sembrar un poquito de esperanza en esas familias que tal vez están teniendo una situación similar. Bienvenida, Yulena Mujica, a Tiempo Extra. Gracias, Mari, 1.000.000. Muchísimas gracias por tu invitación. De verdad que la valoro muchísimo. Yo también estoy muy agradecida de que podamos coincidir hoy, Yulena, y hablar de este tema tan interesante y emotivo como es la prematuridad. Antes de que entremos en el tema como tal, Yulena, yo quería preguntarte, ¿cómo era ese momento vital en el que tú recibes la noticia del embarazo de Ian? ¿Qué estaba ocurriendo en tu vida en ese instante? Bueno, el embarazo de Ian fue un embarazo deseado, buscado, anhelado. De verdad que yo estaba en el momento, esa era la noticia que yo, no me tomó por sorpresa, esa era la noticia que yo pues quería escuchar. Yo antes de Ian perdí 2 embarazos. Desde el 2020 hasta el 2022 estuve en ese camino de poder tener un bebé. O sea que la llegada de Ian fue como la celebración a lo máximo, a todo lo que daba. O sea, yo estaba suprema, bueno, no solamente yo, mi esposo, mi familia. Claro. Sí. ¿Y cómo fue ese embarazo de Ian? Además de esa felicidad inicial y de todo lo que significan los preparativos y, bueno, los cambios que vienen en la vida con la llegada de un bebé,
que por suerte toma varios meses, ¿no? Adaptarse a lo que van a ser esos cambios. ¿Cómo fue tu embarazo en líneas generales, Yulena? Bueno, mi embarazo por los antecedentes que yo tenía, Ujú. em, yo tenía miedo, evidentemente, ¿no? Porque por las pérdidas que había tenido. Sin embargo, yo traté de hecho, estaba trabajando y continué trabajando hasta el último día que pude hacerlo. O sea, literal salí de mi trabajo a una consulta médica y ya no, y ya no volví más, ¿no? Pero sí fue un embarazo en el que jugó muchas cosas emocionales porque tenía miedo. No puedo decir que fue un embarazo en el que yo sentí, tuve alguna amenaza de algo, no. Ok. Sin embargo, era mi miedo, ¿no? Era como esa ansiedad que yo me acuerdo que todo el mundo me decía, disfrútate el embarazo porque después lo vas a extrañar. Y yo decía, no, yo quiero llegar a los 9 meses y tener a mi hijo en mis brazos. Sí, porque bueno, porque habían pasado cosas que eso era lo que yo más tenía, ¿no? Sí tuve, después de todo, entiendo los dolores que tenía. Era como una presión constante, pero bueno, todo técnicamente es normal, es parte de que hay un proceso diferente, todo está agrandando. Por los antecedentes que tenía, yo tenía visitas con perinatólogos, con especialistas en embarazos de alto riesgo. Adicional, yo tenía 38 años en ese momento, entonces Ujú. soy considerada en los Estados Unidos como adulta, bastante adulta. Entonces, Sí. sí, a mí no me gusta decirle eso a la gente, porque los tiempos de Dios son perfectos y siento que decir o poner una edad para ese Etiqueta. periodo Mm. a lo mejor clínicamente, bueno, tú que eres doctora, Sí. evidentemente todos sabemos biológicamente, energéticamente, todo lo que queramos saber, evidentemente es mejor joven, pero los milagros pasan. Exacto, no, y para nosotros los médicos hay una clasificación que se establece en base a, sí, las características biológicas de todo el sistema reproductor femenino y Claro. también, por supuesto, tomando en consideración los riesgos de presión arterial elevada. Todo esto hace que las mujeres mayores de 35 años ya vayan a esa consulta con el perinatólogo. Pero una cosa que yo quería preguntarte, Yulena, era ese diagnóstico que ya, no sé si se había presentado ya anteriormente, el de la incompetencia cervical, porque yo en la introducción hablaba de que existen factores de riesgo en o que condicionan la prematuridad que deberíamos nosotros como controlar, mejorar para pues evitar que esos niños vengan al mundo antes de tiempo. ¿Tú ya habías recibido el diagnóstico de la incompetencia cervical, de la insuficiencia cervical? No, oficialmente no, porque, claro, yo tuve una pérdida de un embarazo a las 9 semanas y otro a las 17 semanas. ¿Qué pasa? Evidentemente, por mi edad, lo que consideraban los doctores que había ocasionado esa pérdida del embarazo era que de repente mi reserva ovárica no era de buena calidad y por eso los Ujú. embarazos había sido un aborto. Obviamente creían que era un aborto espontáneo, porque evidentemente no tienen cómo ver después que sucede la pérdida que el cuello estuvo abierto porque ya cuando sale se vuelve a cerrar. Entonces no Ujú. había manera de comprobarlo. Por eso estaba en seguimiento con el perinato, o sea, con mi ginecólogo, con mi obstetra y con el perinatólogo al mismo tiempo. O sea, cada 15 días yo estaba en control. Eh, Obviamente, yo tengo una prima que es venezolana, que era mi ginecóloga en Venezuela, y ella me decía, a lo mejor lo que tú tienes es esto, porque no te cosen el cuello del útero. Pero acá en los Estados Unidos, digamos que que no sucede lo que me pasó a mí con Ian, no es oficial, porque ellos Mm. estadísticamente, obviamente no recuerdo las estadísticas porque eso ellos me lo dijeron, Sí. es que cuando tú haces un cerclaje, puedes entrar en trabajo de parto y hacerlo desde tan chiquito. O sea, no sabíamos si era viable o no. O sea, no, ellos no querían hacerlo por asumir que era eso.
porque no había nada que lo dijera, Cla- específicamente, pues. Específicamente. Bueno, yo aquí quiero aclarar para la audiencia que no es especializada, porque ya tú tanta información que manejas, Yulena, lo haces con mucha naturalidad y yo Ay, siendo perdón, es que médico, yo no, me tocó, sí. claro, y yo siendo médico también domino esos términos. Cuando hablamos de incompetencia cervical, que es un poco lo que sucedió con el caso de Yulena y Yam, se trata de que el útero no logra cerrarse completamente, porque una vez que se produce la concepción, que está ese bebé dentro del vientre materno, en el útero, debe tener todas las condiciones y una de esas condiciones es que el cuello uterino esté cerrado. El cuello uterino se debe abrir, es ya para el momento del parto, o sea, empieza a dilatarse y es así como pues ocurre ya luego con la dilatación máxima el parto. Pero hay algunas técnicas que pueden ayudar en los casos de insuficiencia del cuello uterino, de esta incompetencia cervical, que es lo que se conoce como cerclaje, que es esa técnica quirúrgica que permite cerrar el cuello uterino y evitar que se pierda el embarazo, ¿no? Evitar que se produzca el nacimiento prematuro o el aborto. Entonces, claro, es un poco lo que te sucedió a ti, Yulena, en ese proceso. Sí, sí, o sea, hasta que no pasara lo que pasó, o sea, técnicamente en este momento, si yo decido tener otro bebé, ya el caminar es diferente. Sí, porque Saber, además se sí, establece que entre la semana 12 y la 17 es cuando se aconseja, si ya se fue lo sabe que que ese es me el dijeron. problema. Sí. Ellos me dijeron una vez, aquí en Estados Unidos, cuando cumples la semana número 10 te hacen un estudio cromosómico que no descarta muchas cosas, pero es como, digamos, un preliminar de síndrome de Down y otras cosas, ¿no? Entonces, si ellos te hacen ese examen, si todo está bien con el bebé, no hay ningún riesgo, entonces ahí ya sí proceden a hacer el cerclaje. Ujú. Exacto, que es la técnica para cerrar el Exacto. cuello uterino. Cuando nos vamos a ese momento en el que se presentan los dolores, tú presentas contracciones uterinas, Yulena, y ya ahí está ese llamado de alerta de decir, debo ir a un centro de atención pública, a un centro de asistencia, donde un médico me debe evaluar para ver qué es lo que sucede. ¿Qué pasó allí? Fíjate, todo empezó 2 semanas antes de ese punto de tener las contracciones, porque voy a mi cita con el perinatólogo, porque me tocaba. Yo estaba cumpliendo, me acuerdo clarito, eso fue un viernes y el sábado yo cumplía 21 semanas de Ujú, embarazo. Entonces me tocaba el ultrasonido anatómico, le dicen aquí, que es para que ellos ven cada órgano, hacen mediciones, todo eso. Como nosotros teníamos los antecedentes, ellos me hacían ultrasonido intravaginal para determinar si el cuello estaba cerrado. En ese momento necesitaban que Ian se volteara y no quería, no había manera. Yo me ponía de lado, para todos lados y nada. ujú. Pero bueno, vamos a avanzar con el intravaginal a ver si él se mueve. Cuando ella hace, ya tenía como 2 centímetros de dilatación. O sea, ahí fue literalmente como si se hubiese caído un espejo y se partió, porque ahí yo dije, sí, el cuello está abierto. O sea, yo quedé como que en shock, pero decía, ajá, ¿qué vamos a hacer? Entonces, claro, ahí entra la doctora, me dice, mira, está la posibilidad de trabajarlo con progesterona o podemos hacer un cerclaje de emergencia, que era ella me lo explicó en ese momento, es coser, o sea, es como coser el cuello del útero para reforzarlo y que no abra, que no ceda. Ujú, Y yo le dije, no, hagamos eso de una vez, o sea, que de una vez. Ahí mismo en esa cita me mandaron de emergencia a la clínica, me trasladaron, era ahí mismo porque yo estaba en la consulta y al ujú. lado estaba el hospital como tal. Tuve que esperar al día siguiente porque no había espacio, tenían cesáreas programadas y no había oportunidad de meterme. Eso Ok, fue el terror del año. Entonces, al día siguiente me hicieron el cerclaje. Es como si entraras a cesárea, igualito. sí. Me pusieron la anestesia en la espalda, me cosieron, ahí estuve un día, bueno, estuve medio día después de haberme hecho el cerclaje porque es ambulatorio, o sea, te vas a tu casa. Sí, claro. Y eso fueron 2 semanas, las semanas más
terribles de mi vida, en angustia total, no tenía miedo de levantarme, tenía miedo de Reposo. Ujú, moverme, sí, reposo absoluto, absoluto y con las piernas, digamos, no arriba, arriba, pero sí no tan abajo. ujú. Iba solo para el baño, intentaba hacer cosas que no ameritaran que me parara mucho de la cama, ¿no? Sí. Pero un día, un jueves en la mañana, yo digo, es que yo me siento como raro, yo siento que como que yo estoy botando líquido. Ujú. Entonces hice mi cita con mi ginecólogo y fui y me hicieron un ultrasonido y me acuerdo que la muchacha me decía, ¿tú estás segura que te hicieron un cerclaje? Uy, Y yo, pero, ¿cómo no va a estar segura? Claro que sí. claro. Entonces, bueno, claro, lo que ella veía era que obviamente como ya en ese momento el cuello ya estaba 2 centímetros de dilatación, el cuello no tenía el mismo grosor y todo, pues no es que abre, sino que o sea, como si quedara cerrado, pero abierto. Algo así, más o menos. En efecto, no se había salido el cerclaje estaba el amarre, pero sí había seguido. Entonces, bueno, técnicamente yo había roto fuente, pero no era el liqueo, era el liqueo, no era de poco a poco. Ujú. El doctor me dice, mira, vete para tu casa, si sientes contracciones, tienes que irte de emergencia a la clínica, al hospital, y tienes que ir al hospital específico, que es el Jackson, el hospital que amo, que le salvó la vida a mi hijo, con todo mi corazón, porque es el único lugar, yo tampoco sabía eso, que tiene los cuidados intensivos neonatales Claro. calificados para bebés tan chiquitos como sería Ian. Bueno, yo me fui para allá y con contracciones eso era, pero, y seguidas. O sea, yo las contaba, O cada sea que minuto ya de eso ese era, sí, ya eso era inminente, de Yulena. una. Ujú. Entonces cuando llegó a la emergencia, me acuerdo que la enfermera que me hizo el ultrasonido, cuando vio el ultrasonido, me puso de cabeza. O sea, de Mm. cabeza literal así, porque me dijo, el bebé está sacando el pie con el cordón. Uy. Necesitamos que entre porque por el cordón él respira, o sea, necesitamos que Sí. entre. Entonces, me dejaron en observación, me pusieron una inyección para madurar los pulmones de Ian lo más que pudieran. Mm. Pararon las contracciones Contracciones. y eso sí se pudo manejar, gracias a Dios. No tuve más contracciones, con lo que ellos me hicieron no tuve más contracciones, pero no aguanté mucho. El Aguanté. 17 de septiembre del 2022 nace Ian. Llega Ian a este mundo con 23 semanas de gestación, que era lo que tú tenías en el embarazo, y Ujú. 1,4 libras de peso. Yulena, esos son aproximadamente 600 gramos. O sea, Sí, es un me bebé decía prematuro extremo. extra, extra. Y medía 28 centímetros. Yo me acuerdo que la doctora que estaba a cargo era venezolana, ¿no? La que Mm. le tocaba el turno en ese momento, y ella me dice, imagínate, ni una regla, me decía, ¿no? Y yo O la vi así sea, como, como que bueno, pero claro, sí, sí. llega en esas condiciones tan adversas, Yulena, por suerte en un ambiente hospitalario favorecido porque tenían todos los recursos. Él llega a la unidad de cuidados intensivos donde pues se le hacen todas las maniobras y los cuidados primarios que él necesitaba. Y tú y tu esposo como padres reciben ese impacto de decir, bueno, tenemos que superar esta fase que es el tiempo que él debe durar en la unidad de cuidados intensivos. Yo recuerdo que en la conversación previa que tú y yo tuvimos me decías que fue impactante cuando tú entraste a esa unidad, la primera Mm. vez, que viste todas esas cunitas, todas esas incubadoras. Cuéntanos de ese momento, Yulena. De por sí, desde que empezó el protocolo de cesárea de emergencia, ya para mí eso era haber estado en una serie que yo veía en Venezuela, La Sala de película. Emergencia, Sí, sí. literal, o sea, como 500 enfermeros, doctores encima de mí, el que me decía que respirara, porque evidentemente yo necesitaba respirar para que a él también le llegara el oxígeno. Yo tuve sedación completa, yo no vi absolutamente nada. Mm. Yo ni siquiera vi a Ian,
el día que Cuando nació. nació, Sí, sí. el que lo vio fue mi esposo, él dice que eso para él es como es un recuerdo impactante, porque era algo como que realmente ninguno estábamos preparados para eso. Yo Sí, no sabía porque que él, sí, y él no debía estar fuera del útero, o sea, él era un exactamente, bebé que estaba navegando en contra de todas las condiciones regulares, que es que él permanezca cumpliendo su vida intrauterina hasta la semana 37, por lo menos, sí. exactamente. Entonces, obviamente, para mí este tema era totalmente nuevo, o sea, escuchar un bebé prematuro, yo creo que en mi vida le había puesto yo intención a escuchar un bebé prematuro, ¿sabes? Mm, Eh, Era como que, no, eso no, o sea, como que si no existiera, o sea, como que eso nunca había vivido algo de algo cerca similar. con eso, ¿me Ujú. entiendes? Me acuerdo que yo tenían como un analgésico para el dolor y yo solo le decía a la enfermera: "Quítame esto porque yo quiero ir a ver a mi hijo". Entonces, hasta que no me lo quitara, yo no podía ir. Y cuando a mí me abrieron la puerta, a mí me llevó mi esposo, Marcos, me llevó a la sala en silla de ruedas, porque evidentemente no podía caminar, y abre la puerta, yo quedé en shock. Yo dije: Ujú. "Dios mío, ¿qué es esto?". O Mm. sea, eso tampoco sabía como, no sé si se maneja igual, pero ese NICU se manejaba como que es la sección A, la sección B, la sección C y la sección D. Sí, para traducir el NICU es la unidad Ah, en sí, sí, perdón. Neonatal Intensive Care Unit, pero lo que conocemos como la unidad de cuidados intensivos neonatal, que todos los Ujú. hospitales tienen, y allí está el personal especializado y todos los equipos, Yulena, que necesitan Sí, estos bebés tan pequeñitos para madurar los pulmones, para respirar, para controlar todos los parámetros vitales y ayudarlos a que ellos pasen esa fase tan difícil. sí. Entonces, claro, yo llego y Ana estaba en la sección A, que es la sección A, es que necesitan mayor cuidado. No sé si eso se divide igual en todos los países, no, honestamente no. Probablemente sí, Era como el mayor, eran bebés que nacieron de 24 semanas, de 25 que necesitaban mayor atención. Y Ana estaba ahí y cuando yo llego, yo dije, Dios mío, ¿cómo es esto? En ese momento habían 87 niños en el sí, NICU. 87. Yo decía, "¡Ah! No es lo puedo creer, mucho. Sí, no lo puedo creer". las cifras son alarmantes y hay un montón de factores de riesgo, algunos maternos, otros dependiendo del bebé, del recién nacido, que están allí en juego y bueno, cada familia tiene una historia. Un poco lo que tú me decías, Yulena, de esa etapa tan dura que vivieron ustedes allí, fueron 163 días en la unidad de cuidados intensivos, pasando, bueno, por todas las etapas, desde ese primer contacto que tuviste cuando lo conociste, que Sí, me permito yo también recordar una anécdota. Yo trabajé aquí en Alemania, aunque yo no soy neonatóloga, en una unidad de cuidados intensivos durante muchos meses y a mí me impactaba mucho, ¿no? Que el bebé llegase solo y la mamá a los 3 días, o bueno, dependiendo del caso, unas más complicadas que otras, pero nunca voy a olvidar una mamá que llorando, luego de casi 5 días, creo que fueron 5 días, ella pudo abrazarlo y conocerlo y llorando me decía cómo yo sano esta herida de que estoy conociendo a mi bebé 5 días después. sí, Bueno, la consolé, la ayudamos, ella después se calmó, iba regularmente a ver al bebé. Pero la mamá que estaba enfrente, Yulena, vio eso y escuchó lo que ella dijo y luego, que también tenía un bebé prematuro, me dijo, doctora, la mayor herida hubiese sido no conocerlo. Y sí, entonces, claro, ella viendo el vaso medio lleno me decía, yo entiendo lo que ella está sintiendo, yo también lo conocí, creo que en ese caso ella 2 o 3 días después, pero ella me decía, lo más doloroso hubiese sido no conocerlo. no conocer. Sí, Entonces, el hecho de que ellos estén allí en esas condiciones, por supuesto, complejas, algunos con factores de riesgo más delicados que otros, pero ya es algo, Yulena. sí. Tú quedaste en shock, pero también se abrió un portal de esperanza, me imagino. Totalmente. Y yo me acuerdo que cuando yo desperté de la anestesia, porque yo estaba dormida, yo lo único que hice fue, ¿dónde está Ian? ¿Cómo está Ian? Ujú. O sea, Sí, para mí que mi esposo me dijera y que todos los que estaban ahí, Ian está bien, Ian está en los cuidados, eso para mí
fue como que, ay, bendito sea Dios. Y yo veía la foto y yo decía, pero es grande. Claro, en la foto se ve muy grande, pero Sí, realmente no lo era, ¿no? claro. Realmente era supremamente chiquitico. Y igual, imagínate, yo tuve la posibilidad de cargar a Ian cuando cumplió 2 meses de haber nacido, Ujú. porque yo literalmente lo tenía que tocar con el dedito porque Era son muy tan pequeño, chiquititos, se están sí. formando sus cositas en el cerebro y todo, que no puede estar expuesto a tanta manipulación. No, y De ya, hecho, exacto, y ya nosotros, Yulena, los manipulamos con sumo exacto. cuidado y eso requiere un entrenamiento. Y yo también recuerdo otra anécdota de que cuando yo empecé allí en neonatal, yo estaba un poco renuente porque no es un área que me resulte muy fácil. Porque Ujú. son bebés muy delicados, yo no tengo esa predilección por la neonatología, pero bueno, me tocó rotar por allí y yo acepté el reto y yo dije, perfecto, voy a aprender mucho. De hecho, tengo amigos queridísimos que son neonatólogos y dije, esto me está tocando por algo, yo voy a abrirme a la posibilidad de tener esta experiencia en mi vida. Y lo hice regularmente durante muchos meses. Recuerdo especialmente un caso, una vez yo llegué a una guardia y yo tenía varios niños en una sala, todos prematuros, y empecé a tomarle la muestra a uno, la enfermera me dice, María, tómale la muestra a este, falta también la de aquel, y yo estoy trabajando con ese pequeñito, tomé la muestra, lo examiné, y ya cuando estoy por sacar mis manos de la incubadora, por supuesto con guantes y yo con toda la indumentaria necesaria para evitar infecciones y todo, yo me detuve a ver que no hubiese dejado una jeringa, que tuviese los algodones en la mano, que todo estuviese bien. Y cuando estoy retirando las manos, Yulena, con la manito de él, me tomó el meñique. Bueno, Sí, eso yo no hay foto de eso, o sí. sea, es un recuerdo que está Está la foto en tu aquí, memoria, en mi sí. memoria. Y yo de verdad, o sea, a mí se me aguaron los ojos, yo sentí un calor en el corazón porque yo dije, este bebecito me está de pronto, y lo acabo de agredir, que porque lo acabo de pinchar. Sí, claro, lo estás fastidiando. Esa era la Exacto, terminología para que tomar nosotros una muestra, pero es una forma de manipularlos que es dolorosa para ellos también. Y sin embargo, él me tomó con aquella manito tan diminuta el meñique y yo dije, es aquí, o sea, esto va a resultar. Y después quedé muy enamorada de los recién nacidos y fue una experiencia que hizo un antes y un después en mi vida, sin duda. yo siempre digo eso, o sea, obviamente Ian es un antes y un después de mi vida, lo que vives ahí, porque Ujú. no solamente lo viven los padres, obviamente los padres lo viven en otras dimensiones, pero es familia, o sea, es las enfermeras que ves cotidianamente, es los doctores con los que hablas frecuentemente. De hecho, a mí me pasó que cuando yo llegué a mi casa, ya que me vine con Ian, yo dije, ¿y ahora qué voy a hacer? Porque lo único que yo sabía hacer estos últimos 6 meses era levantarme, pararme, manejar hasta el hospital, estar allá y regresar. Se O creó sea, era como que una rutina sí, en la sí, vida sí, sí. de Claro, ustedes como yo familia. estaba muy feliz, pero quiero decir, es como que, Sí. mi vida era eso, ir al hospital, estar en el hospital. No sabía, tenía mucho tiempo que no sabía que era estar a las 3 de la tarde en mi casa, por ejemplo. Imagínate. Yulena, ¿y cuál fue la principal complicación que tuvo Ian durante ese largo proceso en la unidad de cuidados intensivos? Mira, yo siempre decía que la frase esa de un día a la vez era una frase súper trillada, pero esa es la realidad. Tú aprendes a vivir a un día a la vez, agradecer y bendecir lo que sucedió. Sí. Yo te decía cuando estábamos hablando que yo aprendí a amar la palabra está estable, Ujú. porque estable no está bien, o sea, no ha mejorado, pero tampoco ha empeorado, está estable. Entonces, para mí estable, claro, al principio para mí estable es como que, ajá, después poco a poco vas entendiendo lo que significa ser estable, ¿no? O sea, está súper delicado, pero está estable. No ha O empeorado. sea, no hay ningún. Exacto. Y honestamente, los peores diagnósticos, Ian tuvo convulsiones neonatales. Esa fue una parte súper Mm. retadora, porque tú escuchas convulsiones y tú dices, Dios mío, o sea, tanto así que la mamá de mi esposo se murió hace mucho tiempo y ella tuvo un tumor en la cabeza y a Ian le estaban dando un medicamento que tomó su mamá. Entonces, imagínate Sí. el choque. Ian tomó
4 medicinas y fueron 2 meses tratando de llegar a la dosis que calmara Las las convulsiones. convulsiones, porque se empieza por una, después por otra. Evidentemente, el tema respiratorio, sus pulmones no estaban, listos, Y para estuvo, estar. por supuesto, ventilado. Estuvo ventilada, con un tubo estuvo 2 meses, con CPAP estuvo, 1 mes, y con la cánula estuvo como 3 semanas, más o menos, más o menos. Exacto, el CPAP es ese dispositivo que no es un ventilador como tal, pero les permite un flujo de aire que es continuo, que es un flujo positivo y que permite que esas estructuras que están en el pulmón, que son los alvéolos, permanezcan abiertos. O sea, el Mm, CPAP es como una ayuda para estos bebés que tienen dificultades para respirar y que estén en este aparato es mucho mejor a que estén ventilados. Por lo general es gradual, Yulena, o sea, exacto, porque eh, van sacando de uno sí, para otro. Entonces, cuando ya lo iban a preparar, la primera vez que hicieron el primer intento para extubarlo, tuvo una infección y cuando entonces los bebés están en infección, ¡guau!, para atrás. Tú para habías, atrás, dado sí. 10 pasos y retrocediste 20. Entonces era eso, o sea, es una montaña rusa, o sea, es reto de todos los días, o sea, tú vas preparada para el día de hoy, ok, bendito Dios, todo pasó, el día de Ujú. mañana tiene otra cosa, entonces ya vemos qué pasa, pero esa parte fue la más retadora por el tema de la oxigenación. Oxigenación. Ian tenía, cuando tenía el tubo, la máquina en todo lo que daba. Mm. En absolutamente todo lo que daba. De hecho, yo, yo siento que hay cosas que yo todavía tengo que trabajar porque yo no puedo ver los videos de Ian con el sonido de la máquina, porque es algo que todavía me impacta, pues Bueno, me da me cosa. impacta a mí, Yulena, que yo estuve mucho tiempo trabajando en la unidad de cuidados intensivos neonatal porque el sonido también lo tengo presente. Sí, sí, yo sé Sí, a lo que tú te sí, sí. refieres. Entonces esa máquina de él era aún más potente porque pasas por, o sea, es lo que yo te decía, o sea, como que tú antes de ser mamá eres primero enfermera porque te toca como que aprender todo. Yo sabía en el número en el que tenía que tener la sonda Ian de la nariz porque tenía que llegar al estómago y no va ahí sino va aquí y llamar a la enfermera, mira, ven acá y esto es por... O sea, te toca aprender Sí, cosas que tú nunca te imaginaste claro. que ibas a aprender. Sí. Em, y sí, es la parte como que más difícil, porque tú vas viendo cómo todo se va empeorando, entonces una cosa desencadena la otra. Y Entonces es pasar de también una máquina para otra, entonces era una que lo movía para que el pulmón no quedara como colapsado. colapsado, entonces lo movía, entonces muévelo para el otro lado, entonces como tienen piel tan delicadita, no podían estar de un mismo lado mucho tiempo. Ahí también aprendí que los seres humanos, me imagino, todos oxigenamos mejor cuando están boca abajo. Entonces, esa posición, Ian respiraba mejor, o sea, saturaba mejor. eh, y esa fue la parte más retadora. Ian hubo momentos en que se puso morado porque no respiraba bien. Entonces, prácticamente había que darle como respiración con una bombita, me acuerdo, para que él reaccionara y Ujú, con el volviera otra ambú. vez. Eh, Sí, son cantidad de obstáculos que ellos van consiguiendo en el camino, pero son unos pequeñitos que de verdad, Yulena, se aferran con uñas y Increíble. dientes a la vida y eso es algo que yo no puedo olvidar. El aprendizaje más grande que yo saqué de la terapia neonatal fue ese deseo de vivir Ujú. y unido al de esos bebés, el de los padres. Tú me Sí. comentabas que tu fe era impresionante, que tú rezabas muchísimo y decías, dale a él la fortaleza para que pueda ir superando todas esas etapas. Sí. Cuéntanos de eso, Yulena. Sí, eso me emociona mucho porque, yo siento que la fe fue sin duda, la mejor aliada, y Ujú. a la vez tú luchabas todos los días para no perderle. O sea, eso era lo que tú, o sea, pase lo que pase, aquí no puedes perder la fe, aquí tú tienes que estar como enfocada. Y como te mueves en un mundo de que pasan muchas cosas, tú también luchas con no comparar.
¿Me Ujú. entiendes? Con no comparar qué es lo que está Sí. viviendo el bebé que está aquí contigo, ¿no? Pero la fe sí, sin duda, yo lo que yo le pedía a las personas que me Mm. escribían, le decía, te lo pido, ora por Ian, ora porque todo salga bien, ora porque Dios le dé muchísima, muchísima fuerza de seguir luchando por su vida, porque es eso, o sea, Sí. era una lucha constante, ¿no? Me acuerdo que, Ian nació el 17 y como el 24, algo así más o menos de septiembre, hubo un huracán en la Florida que Uh. se llamaba Ian. Ah, ¿en Y serio? entonces la gente decía, a Ian le decían el huracán Ian porque Yulena, es verdad, o sea, me suena. él tiene un carácter y todos los enfermeros y los doctores me decían, su carácter así de fuerte Determinado. es que lo tiene ahí. Entonces él le decían, ahí está el huracán, porque él era, o sea, le iban a hacer ultrasonidos en el corazón, porque otra cosa que aprendí, él tenía, en inglés es PDA, que es como que es un hueco, un orificio que se supone tiene que cerrar cuando el bebé está a término, que es como Ujú. el paso entre los pulmones y el corazón, algo así, ¿no? Como una arteria, no, algo así. Yo no me sé ese lenguaje, eso sí es tuyo, pero yo me sé como lo coloquial, ¿no? Y obviamente no estaba cerrado y el proceso para respirar era peor. Entonces había un tratamiento y tenían que chequear que no que estuviese cerrado ya, porque sabíamos que no iba a estar cerrado, pero sí que que estuviese reduciéndose. Y él peleaba, él le hacía así. Al señor que le hacía el ultrasonido, le decía como que quítame eso, que yo no Bueno, quiero. los niños también tienen algo que se llama la persistencia del conducto arterioso y hay cantidad de cosas que nacen con estos pequeñitos que lamentablemente hay que monitorizarlas durante esos primeros días y se van a ir algunas revirtiendo y otras sí son susceptibles de cirugía. Pero lo importante, Yulena, es que estaba en ese ambiente con todos los recursos. Bendito Dios, sí, lo digo, lo mantengo y a todo el mundo se lo digo. em, el Jackson es uno de que es el mejor hospital que tiene servicios neonatales porque son expertos en bebé. Imagínate el tamaño de un tubo para entubar a un niño tan chiquito, a un bebé tan chiquito, ¿no? Tienen No, los y mejores técnicos, la mejor tecnología. claro, y en el caso especialmente de esto que presentó Ian, que es esa, es la persistencia del conducto arterioso, tú mencionaste, son las siglas en inglés, es algo que se revierte con medicamento, o sea que hasta cierto punto, Ibuprofeno, creo que era lo que exacto, le ponían. sí, 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 eso se revierte con medicamento y hasta cierto punto es una ventaja que haya sido eso y no una cosa más grave. Sí, y que gracias a Dios se le fue cerrando, porque sí hay muchos niños que le hacen la cirugía, lo que me explicaban, no sé si es como un lenguaje como para que uno lo entienda, que es como si le pusieran una grapita, Sí, o sea, como un algo, clampcito. ajá, algo que cierra Sí. y listo. Entonces, bueno, esa fue la parte más retadora, el tema de respiración de Ian, el tema de entender que también los valores no podían estar muy altos, porque lo que me explicaban los técnicos es, o sea, un respirador te va a ayudar, esa máquina te va a ayudar, pero tú no le dices, solo vas a llevar aire para los pulmones. Mm. Es un aire que va, o sea, una presión que va a todo el cuerpo, que entonces entra en los ojitos, que si las venas que irrigan la retina. La Yo hice un posgrado retinopatía. de Sí, la la retinopatía, retinopatía del prematuro. Es que a ese tema quiero llegar, Yulena, cuando ya Ian cumple 163 días en la unidad de cuidados intensivos, los médicos deciden dar el alta, lo envían a casa y allí quiero que me cuentes cómo fue esa llegada, si tenía cuidados especiales. Por supuesto, No, tenía todas las indicaciones de visitas al fisioterapeuta, al neurólogo, al oftalmólogo, porque los niños prematuros tienen esa característica de que el haber nacido antes de tiempo los condiciona a una serie de patologías o problemas que pueden ser de por vida. Entonces hay que estar como muy atentos y empezar con esa parte de fisioterapia muy temprano y hacer la pesquisa de todos esos problemas temprano para que ellos puedan pues desarrollarse con normalidad.
Sí, mira, yo siempre digo que el camino del Nikkei es un camino que, eso tiene varias caminitos así hasta llegar al final. Ian tuvo hernia inguinal, tuvimos que operarlo Mm. antes de salir del hospital. No era nada que se pudiera hacer, pero yo le dije, no, si yo estoy aquí, me haces el favor y salimos de eso de una vez. Él obviamente por el tema de que tuvo mucho tiempo con el tubo, él tiene rechazo como, de hecho todavía no hay muchas cosas que tú le puedas, eso es terapia que también se hace, porque él se lo aparta, o sea, si tú lo hagas, Claro, él se aparta, ¿no? claro. Entonces, manejar el tema de ahora aprender a tomarse el tetero y coordinar lo que para nosotros es cotidiano, porque tú no piensas que cuando tú comes, tú tienes que masticar, tienes que respirar y tienes que tragar. Eso es automático. Eso lo hace uno porque uno lo hace y no tiene conciencia de lo que haces. Pero imagínate un bebé que tiene que aprender a respirar, a tragar, a succionar y no ahogarse y seguir respirando. Claro que Entonces, son bueno, funciones que tienen mucho que ver con la madurez neurológica. neurológica, obviamente. Sí, Entonces, bueno, fue trabajar eso, fue un trabajo arduo para que a Ian no le pusieran un tubo en el estómago para alimentarlo por el estómago. mm, Y cuando salimos, yo salí así como que, Dios mío, lo logramos. O sea, Ian salió contra todo pronóstico, sin asistencia para respirar, no salió respirando por sí mismo, qué el aire bien, puro. qué Salió sin alegría. tubo en el Sí. estómago, salió, o sea, Mm. yo salía de ahí y las enfermeras me decían: "Mami, yo no puedo creer que Ian haya salido sin nada, sin nada". Creo que más miedo tenía yo. Y yo le decía: "Pero no me puedes dar una maquinita que suene cuando si él está respirando. Tú no me puedes decir cómo van los latidos, tú no me puedes decir si la oxigenación", la que estaba la que estaba mal era yo. La que estaba Sí, súper asustada, sí. pero es que no es para menos, Yulena. Fueron momentos muy críticos, él estuvo de verdad muy grave y ya tú sentías que la responsabilidad en casa era plenamente de ustedes, porque Mía. ya el médico no estaba allí ni la enfermera. No, Sí, era mía. Y yo decía: tengo casi que la mitad de un año escuchando la maquinita que me dice los latidos, el pulso, que si todo está bien, que si no ha dejado de respirar, que si todo, ajá, y ahora ¿cómo voy a dormir? O sea, no puedo. Yo le decía, yo necesito una máquina. Entonces ella me decía, otra cosa que aprendí, obviamente, cuando los latidos del corazón de los niños, mientras más chiquitos van más rápido, pero van bajando a medida que van creciendo. claro, Pero yo sí, tenía un trauma de que de que latían "Uy, más están bajando lento. los latidos del corazón, eso no puede ser". Entonces, claro, ese era mi susto, o sea, ¿cómo iba a Sí, saber yo que Ian iba a estar bien? Pues bueno, como hay tecnología, yo le compré un aparato monitorcito, que claro. se ponía en el pie, que me decía cómo estaban los latidos. Es un poco, digamos, obsesivo a lo mejor, Sí, pero pero yo te da necesitaba paz tranquilidad. mental. Sí, yo necesitaba paz mental, sí. Y obviamente, cuando Ian llegó a la casa, que ya yo lo vi aquí, yo me acuerdo que yo lo acosté en el cambiador y yo lo que hacía era llorar. Claro, Y de que tu porque bebé yo decía estaba ya contigo, Yulena, claro. decía: "No lo bueno, No sí lo lo puedo creer, podías creer, obviamente, sí, porque sí, rezamos todos por eso, fue pero es fuerte. como que, ¡guau! Se logró. Que sí, Y sí, se logra gracias a ese trabajo en equipo, Yulena, de ustedes como familia que tuvieron una gran fortaleza y también del personal médico que hizo lo mejor que pudo. Y allí pues increíble. hablo de todos esos colegas que tengo en mis recuerdos, que son personal muy valioso, todos con muchísima ética y cariño haciendo su trabajo. De verdad Sí, que o sí. sea, yo todavía tengo enfermeras con las que hablo que Ah, que que me preguntan por Ian y me dicen: "Mami, no lo puedo creer", y nos seguimos por Instagram y nos seguimos por Facebook, y si me dicen: "No mantienen puedo creer, contacto, Ian". sí. El hospital hace algo muy bonito, hay una carrera, que se hace porque el mes de noviembre es el mes del prematuro, ¿no? Sí, el 17 de noviembre es el Día Mundial de la De Prematuridad. Sí, exacto. Entonces, hay una organización que se encarga de ayudar a las mamás que están en el NICU, que son mamás que pasaron por eso mismo. Y entonces, se llama ICU Baby aquí en los Estados Unidos, ¿no?
y hacen una caminata en el zoológico. Yo le digo, a mí me gusta decir el día donde se juntan los milagros, porque van todos los bebés prematuros de todos los hospitales, no de uno en específico, sino de todos los hospitales. Entonces hacemos una carrera y es súper bonito. Entonces ahí tienes la oportunidad de encontrarte con una que otra enfermera. Qué También hacen bien. como que la fiesta anual de Navidad y van todos los niños que estuvieron en el NICU. O sea, podemos mantener, digamos, es una familia, porque esa gente pues, Claro. se convirtió en Y yo, familia. sí, y yo creo que esos eventos le generan mucha esperanza a los que todavía están atravesando ese camino Sí. tan difícil. Y es un poco lo que te quería preguntar, Yulena, ¿qué mensaje tienes para esas mamás que ayer estuvieron muy graves o que tuvieron la cesárea hoy y ya el bebé prematuro está en la unidad de cuidados intensivos? ¿Qué mensaje les darías? Eh, Mi mensaje es 100% fe y esperanza. Em, para mí, estar abrazada, agarradita ahí de papá Dios, Mm, de obviamente todo depende también de las creencias de cada persona, ¿no? Pero como yo digo, agárrate de lo que creas, mm, de a quien sea para ti representativo. Yo estaba agarrada de papá Dios, yo soy venezolana, soy católica, fui criada así, ujú. y yo le pedía a la Virgencita, le pedía a San José, le pedía a todo el mundo. Yo decía, Dios mío, cuida a mi hijo. Cuando yo me va, yo le decía, yo cuando me tenía que ir del hospital, te pido que seas tú, papá Dios, que lo cuides, que cubras esta Virgencita como si fuera tu hijo. Eso, para mí, eso fue lo que nos ayudó a todos como a llevarlo, ¿no? A sobrellevarlo de la mejor manera. Evidentemente yo contaba con mi esposo, gracias a Sí. Dios. O sea, esto en vez de alejarnos nos unió. Mi Mm. mamá estaba conmigo. Cuando Ian nació, el COVID no estaba en potencia, pero Sí, había pero restricciones, no podía claro. entrar nadie, sino un padre a la vez. Mi mamá no podía entrar, pero ella esperaba en la sala de espera. Y nosotros hicimos una cadena de oración, o sea, por Ian oró tanta gente que primero no me alcanzará la vida para agradecérselo y segundo, gente que ni conozco, gente Qué que bonito fue eso, una Yulena, cadena de sí. oración, literalmente fue una cadena de oración. Me acuerdo que al padre al que nosotros íbamos a la iglesia, yo le decía, Padre, se lo pido, por favor, pida por Ian cada día en la misa. Y para mí fue eso, fue un milagro de amor, fue la fe, Sí. la esperanza en enfocarme en que sí, hay días retadores, pero esto va a pasar. Es Esto una fase. Sí, sí, sí. y que sí es verdad, yo siento que cuando uno está en esos zapatos de que estás en el NICU, escuchar algo como, un día a la vez, o el tiempo de Mm. Dios es perfecto, tú O dices como paciencia. que exacto, tú dices como que, pero ajá, bueno, ¿qué te pasa? Pero es la verdad. Sí. Es la verdad. Y también debo agradecer que llegaron a mi vida muchos ángeles estando ahí que me daban esperanza, personas, papás que ya habían pasado lo que yo estaba empezando a pasar, que me decían, tranquila, que ya tú vas a ver que esto es así. Y, y eso yo creo que fue l- lo que nos ayudó a nosotros a salir de este camino Tan complejo. duro. Sí, Conservar la esperanza, mantener viva la fe, tener un poco de paciencia y saber que son periodos que por suerte se superan. sí. Yulena, cuando vemos ahora que Jan es un niño saludable de 3 años, es la luz de tus ojos, Mi vida entera, sí, es tu sí, vida entera y que ha tenido progresos importantes y que tú sigues apoyando todo lo que es su desarrollo neurológico, que vaya superando etapas. ¿Qué ha ujú. sido para ti lo más valioso de este tiempo extra, de tener a Jan contigo? Mira, ¿cómo decir? Es que no sé ni cómo explicarlo, porque yo siempre digo que no tengo, no existe una palabra que pueda, definirlo. O sea, Ian ha transformado mi vida. Mm, Desde tan chiquito nos ha enseñado más a nosotros de lo que nosotros podemos enseñarle a él, ¿no? Ha sido tan resiliente, ha estado ahí. Yo siempre digo, él luchó por él, pero también luchó por nosotros, mm, porque él está haciendo mi vida como es en este momento, ¿no? mm.
Mi tiempo con Ian es valorar, olerlo, que esté Ujú. dormido y abrazarlo. Y ahí es donde yo escucho a la gente que diga, ay, pero no puedes dormir con los niños porque los malcrías, no me importa. O sea, él es mío y yo lo quiero oler, o sea, verlo tan inteligente, tan amoroso, con carácter, pero amoroso, ver que la gente lo ama tanto, eso es como Es muy despierto. Sí, yo he sí, visto los videos, es muy yo siempre digo despierto. que la cafeína que le metieron en el NICU, o en Sí, el hospital, porque obviamente esa fue otra etapa bien retadora, sí, entender sí, que los niños sufren de apnea del sueño, se les olvida sí, porque no están supuestos a estar afuera de la barriguita, que sí. tienen que respirar y les inyectaban cafeína. Yo digo, esa cafeína está haciendo efecto ahorita, pero gloria a Dios es así. Potente, claro, claro. ¿Me entiendes? Sí. Y sí disfruto cada momento. Es complejo poner carácter teniendo a alguien que lo que quieres es consentirlo forever. Sí, hay que hacer un balance, ¿verdad? Un Sí. balance entre las normas y todo lo que es el amor inagotable de ustedes como padres, sí. Infinito, infinito. Y si pudiera darle un consejo a todas las personas que han pasado por esto, es que la clave de todo también son las terapias, ser consecuente. O sea, Ian tiene terapia desde que a los 6 meses que salió del hospital, él tiene terapia física, terapia ocupacional, Sí. speech therapy, tiene terapia de lenguaje, terapia para comer, y eso es sí o sí, ahí, encima de eso, dale. Y como yo digo, la mejor terapista de Ian es mi mamá. Tú sabes que las mamás Teniendo a la abuela cerca, hay sí, una ese garantía de que todo bueno, salga ese bien. sí, sí. Y pero también debo agradecer que las terapistas es que Ian ha sido demasiado bendecido, la verdad. Ujú. Las terapistas que le tocaron son un espectáculo, o sea, son familia, ya, okey, ya son familia, es que todo el mundo en este camino se convierte en familia, porque Sí, porque Ian va a todo el terapia mundo, toda sí, la semana, o sea, y de todo lunes el a viernes. mundo y todo el mundo está remando hacia el mismo lugar, Ujú, Yulena, que es el buscar el beneficio para él, que fue un bebé que nació en condiciones bien adversas, pero que ha ido superando todos esos escalones uno a uno, todos esos obstáculos, y eso me alegra a mí muchísimo. Yo sí, estoy sumamente agradecida gracias. No, contigo, gracias a Yulena. ti. De verdad, estoy sumamente agradecida. Ha sido una conversación hermosísima. Nos hemos paseado, bueno, por todo lo que fueron esas etapas, unas más difíciles que otras, pero creo que nos has dejado un mensaje muy valioso de fuerza y de caminar siempre ese tránsito difícil acompañada de la fe. Ujú. La fe y la esperanza, eso no se nos puede olvidar, no se nos puede olvidar porque ese es el motor del mundo. Por eso yo te dije, me voy a vestir de verde esperanza, porque eso es esto, la idea de esto es un mensaje de esperanza, de que no se rindan, que sigan adelante contra todo pronóstico. A mí me dijo, el doctor me dijo, ¿tú estás segura que tú quieres someterte a una cirugía tan fuerte por un bebé que no tiene probabilidades de vida? Y hoy ese bebé que no tenía probabilidades de vida tiene 3 años, corre, salta, brinca y todo. O sea, es eso, es quedarte con lo bonito, con lo que te motiva y con la esperanza. Si tú sientes que haciendo esto es lo que te va a mantener, pues bueno, enfocada en eso, porque Sí, sí porque los milagros existen. existen. Qué bello mensaje. De verdad, muy agradecida, Yulena. Gracias, Mari, por esta oportunidad y por esto tan bonito que estás haciendo de llevar historias de amor, de un nuevo comienzo, de una nueva vida. Sí. De una segunda Gracias, oportunidad. gracias. Gracias de verdad. A ustedes que nos han acompañado en este episodio tan emotivo, muchísimas gracias. Como siempre les digo, compártanlo, envíenselo a ese amigo que está necesitando escuchar estas palabras, a alguien que ha recibido ya el diagnóstico, un diagnóstico similar al que tuvo la invitada del día de hoy, o a esa persona que tiene a su bebé en la unidad de cuidados intensivos neonatales que también está necesitando un poco de esperanza y ánimo para afrontar esta dificultad. Será entonces hasta una próxima oportunidad.